financiera, la doctora María Lorca Sonsino. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado estos días pendiente del huracán? Me imagino que todo bien, ¿no? Sí, no, todo bien, lo único que como todo el mundo, mucha preparación y mucha incertidumbre, los niños sin colegio, en fin. Pero bueno, gracias a Dios todo bien y rezando mucho por la gente a la que le ha pegado muy duro este segundo huracán en menos de 10 días. Sí, la verdad que las imágenes son impresionantes. Bueno, vamos a hacer nuestro análisis habitual de los jueves contigo. Hoy acabamos de conocer un dato nuevo de la economía de Estados Unidos, que es el índice de precios al consumidor, que ha aumentado un 0,2%. Siempre que leemos datos, leemos está en previsión con lo que tenían en mente los analistas, es un dato mejor de lo esperado, peor de lo esperado. Explícanos en qué línea estamos o qué significa realmente este aumento del 0,2%. Mira, este reporte es muy importante por una razón. Primero, es el primer reporte, ¿no?, que tenemos de la inflación después de que el señor Jerome Powell, ¿no?, y toda la Reserva Federal bajaran de manera inesperada, ¿no?, esos 50 puntos básicos. ¿Y por qué este reporte es importante? Antes de que nos metamos a analizar la cifra, porque el próximo reporte que va a salir va a estar altamente influenciado por el tema justamente del huracán, ¿no?, que va a tener un impacto muy negativo en la economía de las familias y va a realmente afectar de manera directa el próximo dato tanto del desempleo como de la inflación. Entonces, los próximos datos de desempleo e inflación va a ser un poco bias, ¿no?, como se dicen aquí. Entonces, este es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que la inflación sigue subiendo. Recuerda que tenemos dos tipos de inflación. Tenemos lo que es la inflación total, que ha subido un poquito, ha subido un 0,2. Bueno, no es una cosa grave, pero la inflación sigue subiendo y recuerda que ha subido con respecto al año pasado, y como siempre digo, el año pasado ya estaba de por sí muy elevada, ¿no? Lo que importa es que luego cuando tú analizas el dato, cuando tú quitas todo lo que es la comida y la energía, lo que se llama la inflación subyacente, es la que más nos preocupa, porque esa ha subido del mes pasado a este 0,3, ¿no? ¿Qué está en ese dato de subyacente? Pues muchísimas cosas que todos, absolutamente todos, consumimos, ¿no? Desde zapatos, ropa, el tema del transporte, que ha subido brutalmente, el tema de la vivienda, que ha subido y es el mayor problema que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la inflación, en definitiva, no está controlada, no es un dato malo, pero no es un dato bueno porque vemos que todavía está costando mucho llegar, ¿no?, a ese 2% que es el target de inflación. Ujú, perfecto. Me quedo también con eso que mencionabas, el tema del huracán Milton, que va a afectar sin duda los próximos datos que veamos de la economía. También me imagino que todo lo que ha dejado el huracán Helene. Exactamente, ¿cómo va a afectar de una forma directa cuando veamos esos reportes? Pues mira, es muy sencillo, porque el problema que estamos viendo con estos dos huracanes, ¿no? Y es lo que estamos un poco hablando, es quién va a pagar esto. ¿Ok? Tú eres una persona que tienes una casa en Sarasota y bueno, pues te la han destruido al 80%. ¿Quién va a pagar los daños? ¿Qué es el problema que tenemos? Es un problema de seguros, ¿no? La mayor de los daños que estamos viendo son por inundación. Normalmente todos Ujú. los homeowners lo que tenemos son seguros, típicos seguros de vivienda, ¿no? Pero ese seguro de vivienda no lo cubre el tema de la inundación. ¿Cuál es el problema? Que solamente hay un reporte que ha sacado Credit Logic, ¿no?, que es una empresa y que ha sido validado, ¿no?, por Reuters, que dice que solamente que el 90% de todos los problemas que hay cuando hay estos desastres naturales vienen por inundación. Y solamente el 6% de todos los households, ¿no?, de las viviendas norteamericanas tienen seguro de inundación, ¿no? Entonces, este seguro de inundación, ¿por qué tan poca gente tiene seguro de inundación? Pues mira, te lo voy a explicar. Esto se llama el Programa Nacional de Seguros de Inundaciones, que se creó en 1966. Y solamente un 6%, porque tú solamente tienes que tener seguro de inundación si tienes una hipoteca que esté back, ¿no?, que venga del gobierno americano, es decir, la típica hipoteca, o por ejemplo un home equity line, ¿no? Tú tienes que tener seguro de inundación. Si tú no tienes hipoteca, si tú no tienes un home equity line, tú no tienes que tener seguro de inundación, ¿no? Entonces, el mayor problema que estamos viendo son destrozos por inundación, y aquí viene la inflación, que no van a estar cubiertas por ningún seguro y que el costo lo va a tener que afrontar el dueño de la vivienda, ¿no?
Esto unido a que todo lo que vamos a necesitar son los que se llaman commodities, y da la casualidad que los commodities es uno de los factores que más alto está en cuestión de precios, pues ya sabemos que el mes que viene, en los próximos meses venideros, pues absolutamente todo, porque la gente va a tener que reponer todo, no solamente ventanas y suelos, sino ropa, televisores, computadoras, absolutamente todo lo que tenemos en los hogares, ¿no? Y eso va a hacer que los precios de absolutamente todo y la inflación pues vuelva a subir. Qué increíble, ¿no? Fíjate que a raíz de lo que estabas hablando me surgían ahí dos comentarios. En primer lugar, estaba pensando que yo, por ejemplo, sí que tengo un seguro de inundación en mi casa y eso que no estoy en una zona costera, pero sí que era en mi caso obligatorio por ser una zona de inundación. Y por otro lado, también todo esto que estás diciendo del tema de los gastos que ahora van a tener que afrontar miles de personas que han sido afectadas por este huracán. Y el otro día leía una noticia que en todo este tiempo del huracán, durante los preparativos, se estaban denunciando la inflación o la subida de precios en determinados productos que estaban subiendo de precios y que se pedía a los consumidores que denunciaran esta situación, ¿no? Porque estaban subiendo precios deliberadamente aprovechando estas compras de pánico que se dan durante estas catástrofes naturales. Claro, es que hay 2 cosas. Cuando tú estás hablando de la subida de precio, es lo que tú estás diciendo. Una cosa es la subida de precio, porque el inventario se te está agotando y tú tienes mucha demanda, entonces es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Eso es normal. Cuando tú produces X producto y ves que la demanda es muy alta, pues tú obviamente subes el precio de tu producto. Esto es oferta y demanda, esto no. El problema es cuando tú estás subiendo los precios porque te estás aprovechando de una catástrofe natural, ¿ok? Es lo que ocurre con el tema, por ejemplo, de la gasolinera, ¿no? Y todo lo que tú estás hablando, ¿no? Que la gente dice, uy, todo el mundo va a necesitar agua, todo el mundo va a necesitar, voy a subir los precios, pero no es una cuestión de que se te esté agotando el suministro de agua, ¿no? Entonces, esto es lo que se denuncia y esto sí es penable, por la ley norteamericana, entonces hay que tener cuidado en este sentido. Perfecto, bueno, pues acotando un poquito toda esa información que queríamos tener acerca de lo que había pasado con el huracán y cómo afecta, por supuesto, también a la economía de Estados Unidos, te quiero preguntar varias cosas. Ayer conocimos las minutas de la Reserva Federal basadas en los detalles de la decisión de Jerome Powell y de su equipo de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos. Las actas enfatizaron que era importante transmitir que el movimiento no debería de verse como una señal de una economía, podríamos decir, más negativa. ¿Qué conclusiones sacamos de esas actas, María? Esas minutas de la FED son realmente tan importantes, es una especie de resumen, ¿no?, de todo lo que ha hecho la Reserva Federal en las últimas semanas, ¿no? Hombre, vamos a ver, ese es un documento fundamental que aparte ese documento va a ser juzgado por la historia, ¿no? Como todo, absolutamente todo lo que producen los gobiernos y las instituciones federales, ¿no? Queda escrito sobre papel, tú sabes que lo se dice, ¿no? Si no está escrito en un papel, no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, va a quedar ahí, va a ser juzgado, ¿no? Por la evolución económica, por la historia de la evolución económica, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es fundamental, obviamente que es fundamental, porque ellos lo que hicieron fue justificar una bajada de tasas de interés de 50 puntos básicos. Y aquí siempre, como te digo, ¿no? Tiene dos lecturas. ¿Era necesario? Bueno, sí, la economía se viene parando un poquito, ¿no? Y entonces, pues obviamente sí era necesario que lo hubieran hecho. Hay un tema muy importante, ¿no? Y es que acuérdate que la Reserva Federal tiene un doble mandato. Tiene el doble mandato de mantener la inflación baja y el desempleo bajo o el empleo bajo, según como tú lo quieras mirar, ¿no? Esto está reflejado en una cosa que se llama la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips básicamente lo que te dice es que si tú tienes mucha gente trabajando, si tú tienes un empleo muy alto, pues la gente tiene dinero. Entonces, al tener dinero vamos a comprar y como vamos a demandar bienes y servicios y la producción es limitada, porque ya hemos hablado de eso, si todas las empresas tienen una capacidad de producción, ¿no? Pues entonces obviamente, pues si tú tienes un montón de gente demandando tus productos y tu capacidad de producción es limitada, vas a subirlo, ¿no? Entonces, claro, la Reserva Federal juega con esta curva de Phillips, ¿no? Que te pone estos dos en contexto. La Reserva Federal ha dicho que la inflación está controlada. Bueno, la inflación está controlada, acabamos de ver que la inflación es subyacente, que es absolutamente todo lo que nosotros consumimos, pues hombre, sigue subiendo, está en un 2, ha subido un 0,3%, ¿no? Entonces, bueno, si está controlada, bueno, pues parece que sí en su modo de ver. Dicen que la energía está controlada, es verdad, la energía baja muchísimo, pero también tenemos que entender que hay unos conflictos en el Golfo Pérsico, toda la zona de la cual nosotros somos, demandamos energía de ellos, ¿no? Que vamos a ver cómo acaba
acaba esto. Y después está el tema de básicamente de la vivienda, bueno, todo lo que hemos visto. Entonces, entonces podemos decir que la inflación, que vamos a decirle que está controlada, ¿no? Pero tenemos que analizar el tema del desempleo que salió el viernes pasado, ¿no? Y si bien es una cifra que en papel es maravillosa, un 4.1 es la envidia del mundo, cuando tú analizas ese 4.1, bueno, pues tú ves muchos, digamos, muchos cracks, ¿no? En ese reporte, como por ejemplo el hecho de que los trabajos a tiempo completo en el último año han bajado 1 millón, que el trabajo a tiempo parcial en el último año han aumentado en más de 500.000, que el número de personas que tienen 2 o 3 empleos para llegar a final de año, a final de mes, perdón, en el último año han subido casi 600.000, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú analizas, ¿no?, todos esos datos, ¿no?, pues hombre, la economía también, un dato muy importante, ¿dónde se están creando puestos de trabajo? Porque la calidad y la cantidad, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que se crean puestos de trabajo el mes pasado en el gobierno, en todo lo que tiene que ver con temas de bebidas, hostelería y todo eso, ¿no? Un dato es que en esos puestos, en esas áreas de trabajo, digamos que los salarios no son salarios altos, son salarios medios, son salarios que no crean lo que se llama la clase media. Sin embargo, todos los salarios que crean una clase media sólida, que es lo que tiene que ver con servicios profesionales, con el tema de la finanza, con el tema de negocios, la creación de negocios, el emprendimiento, eso está en negativo, ¿no? Entonces es un número muy bueno, es la envidia, pero cuando tú lo analizas te das cuenta de que el mercado laboral necesita mucho trabajo para tener un mercado laboral fuerte y robusto que saque a los Estados Unidos y que continúen haciendo los Estados Unidos el país más importante del mundo. María, otra pregunta. Mañana salen dos datos importantes que son el PPI y el sentimiento del consumidor. ¿Qué esperamos de esos datos y por qué son tan importantes? Mira, el PPI, que es el índice de precios al productor, porque acuérdate, viene seguido del índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque si yo tengo este iPhone se hace en China, no me sirve. Y tú que estas gafas se hacen en los Estados Unidos, ¿no? Y a mí me cuestan $5. Pero lo que tenemos que saber es al productor de estas gafas cuánto le cuesta producir estas gafas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el índice el índice de costo del producto al productor le aumenta porque el productor tiene que comprar los insumos para ponerme esta gafa en el mercado, le aumenta a él, pues obviamente me va a subir a mí el precio, ¿no? Entonces, normalmente el índice, el PPI, ¿no?, el índice de precios al productor y el índice del precio al consumidor, más o menos van juntos, ¿no? Porque si sube uno tiene que subir el otro. Si el índice de producto al productor no subiera y el del consumidor sí, estaríamos diciendo, un momentico, aquí alguien me está haciendo algo, ¿no? Porque a mí me están subiendo los precios cuando al productor no le suben, ¿no? Entonces es muy importante para afianzar el concepto de si tenemos o no inflación, porque si a ellos les suben los precios, hay inflación y a mí me van a subir los precios, ¿no? Y entonces esto es muy importante. Y después, obviamente, el índice al consumidor, bueno, pues de confianza al consumidor, bueno, pues vamos a ver cómo nos sentimos después de todo lo que está pasando alrededor nuestro en la economía, ¿no? Te quería hacer, María, una pregunta. Si sobre el papel los datos refuerzan un mercado laboral fuerte, ¿habrá más recortes de tasas por aquello del mandato dual de la Reserva Federal de mantener la tasa de inflación baja y el desempleo también? Porque ayer veíamos alguna disparidad, ¿no?, entre los miembros de la Reserva Federal, si va a haber recortes de 25 puntos, se puede repetir el recorte de 50 puntos básicos. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, vamos a ver una cosa, nosotros tenemos una situación entonces en la que la inflación la tenemos controlada, porque bueno, está en un 2.4, no está tan lejos del 2%, ¿vale? Sobre el año anterior, pero claro, sabemos que el año anterior estaba altísima. Y después tenemos una tasa de desempleo que es un 4.1, una envidia, es decir, la economía con estos datos no podemos decir que esté en recesión, ni cerca de la recesión, ni que vaya a entrar en recesión. Otra cosa es luego otros datos que hay. Entonces, en base a esto, hombre, la Reserva Federal, mira, cuando empieza no acaba, es decir, cuando empieza no para, me quiero referir, no bajó 50
yo creo que va a bajar 25, no creo que vaya a bajar 50, pero oye, puede bajar 50, pero que va a bajar independientemente de que ellos vean que la economía está sólida por estos dos datos y que en teoría no se debería de bajar, aunque obviamente están en lo correcto porque esto afecta al precio del dinero y ya sabemos que la pequeña y mediana empresa está totalmente ahogada, el mercado de bienes raíces está totalmente ahogado y necesitamos dinero barato, bueno, para seguir en este ciclo de consumo y expansión, que es lo que conocemos en los últimos 30 años. Ujú. Perfecto, María. Antes de despedirnos, te quería preguntar, porque está de actualidad económica, aunque no es en Estados Unidos, pero hablemos de lo que está pasando un poquito en la economía de Japón en medio de la incertidumbre sobre la preferencia del nuevo liderazgo político por una política monetaria laxa. Pues mira, la verdad es que Japón va por, va por su cuenta, básicamente, ¿no? Solo tenemos que tener en cuenta que Japón en 1989, la burbuja ellos de inmobiliaria, acuérdate cuando el Rockefeller Center fue comprado por una de las mayores empresas japonesas. Acuérdate que en 1980 el Japón era la China de hoy, ¿no? Lo compraban absolutamente todo, ¿no? Ellos llegaron a un problema en el que se llamó la década perdida porque les explotó digamos, la finanza, la economía, todo. Y entonces tuvieron que poner las tasas de interés a cero porque estaban en deflación, ¿no? El problema de Japón, perdón, está en deflación por los últimos 20 años. Deflación económica es el peor problema económico y el problema económico más difícil de solucionar de todas las economías, ¿no? Finalmente lo han solucionado y la inflación les ha subido a un 2%, imagínate, ¿no? Entonces, debido a ese 2%, China en julio, que tú y yo lo comentamos, decidió subir las tasas de interés, que las tenían en negativo, o sea, negativas tasas de interés. Era el único país del mundo, creo, con tasas negativas, y lo subieron a 0,25 y de ahí el problema del carry trade, del yen que nosotros hemos hablado, ¿no? Entonces ahora llega un nuevo primer ministro y entonces el primer ministro le está intentando decir al Banco Central de Japón, por favor, no, aunque la inflación no siga subiendo un poquito, por favor, no me subáis las tasas, porque si me subís las tasas me paráis la economía, ¿no? Entonces vemos que en Japón están en contra del resto de los países, todos los países están bajando tasas de interés para luchar contra la inflación y Japón está feliz de que tiene inflación y que están subiendo las tasas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda esta historia. En unas semanas sale otra vez la inflación en Japón y vamos a ver qué hace el Banco Central de Japón. Así que un Ujú. país muy interesante para seguir y analizar. Perfecto, María. Oye, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por hacernos una radiografía de la economía de Estados Unidos y de lo que significa también este terrible huracán para la economía de este país. Por último, estamos a muy pocos días de las elecciones, María. ¿Tú crees que va a haber un impacto directo en los mercados cuando conozcamos al nuevo inquilino de la Casa Blanca o inquilina? Hombre, acuérdate que hay una cosa muy importante, ¿no? Y esto es complicado porque como economista, los economistas y todo el mundo que nos dedicamos al mundo de la economía, nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y que el mundo se mueve alrededor de lo que hace la economía. Y realmente esto no es así. Realmente la política y las medidas políticas en cuestiones económicas son las que manejan el mundo, ¿no? Entonces, según quien venga a la Casa Blanca, pues obviamente va a traer unas medidas políticas que van a afectar la economía de una manera o de otra, ¿no? Tenemos dos candidatos, cada uno vende una cosa diferente, bastante diferente, yo diría, ¿no? Sin ánimo de meterme en política. Entonces, bueno, pues vamos a ver quién gana y vamos a ver qué medidas económicas toma, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Cuando tú te lees, estamos empezando un cuarto nuevo de reportes de lo que son las empresas que cotizan en bolsa y la palabra más repetida en todos, digamos, los comentarios que hacen los CEO de las empresas cuando presentan resultados, ¿no? Es incertidumbre política. Esto has venido notando en los últimos 6 meses. Y el tema de todas las empresas es, tenemos incertidumbre política, no sabemos qué va a pasar, entonces la empresa hemos decidido mantener una situación de calma y de ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, muy interesante, estamos viviendo una época que definitivamente es muy interesante. Pues creo que incertidumbre es la palabra de moda últimamente. María, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves próximo con más información, con más noticias, con más datos y, por supuesto, con todos tus comentarios siempre tan acertados y tan buenos para ir entendiendo qué es lo que está pasando en la economía de este país. Muchísimas gracias, un saludo para todos.